Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico, filosofía de la conciencia al servicio de la vida cotidiana. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a responder una pregunta que es muy inmediata, muy sencilla, que es la siguiente. ¿Está acaso enferma la humanidad? La humanidad está enloqueciendo, ya, ya podemos ir perdiendo las esperanzas, o qué le sucede a la humanidad, ¿sí? Vamos a ver, podría sonar demasiado pesimista y negativo decir la humanidad está enferma. ¿Y enferma de qué, no? Sabemos que en este canal no vamos a hablar de enfermedades biológicas como tal, de enfermedades físicas, sino más bien mentales, emocionales o espirituales. No sé si te fijes, obviamente no podemos hablar de todos y cada uno de los individuos integrantes de la totalidad de la humanidad, sería imposible, pero estamos hablando de qué le pasa a la humanidad hoy en día. Se está volviendo más agresiva, se está volviendo más apática, indiferente, convenenciera, o siempre lo ha sido, o está mejorando acaso. Si a mí me preguntas, que cosa que sí sucedió, porque este video, la idea surgió de una pregunta directa de una persona y me dijo, ¿tú consideras realmente que la humanidad está enferma? Y le respondí que sí, que definitivamente, pero lo ha estado siempre. Ahora, puede sonar triste, negativo y mi enfoque tal vez tú lo juzgues o lo prejuzgues. Espero y te pido de corazón que me des chance de explicar o de comentar mis argumentos y a qué me refiero y ya después empecemos. Porque la idea con respecto a la realidad es vamos a desmenuzar un argumento y vamos a desmenuzar una situación y ya después vemos y sacamos las conclusiones. El gran problema es que gracias a nuestro ego tendemos a ver una situación cuando ya tenemos una predeterminada respuesta o una preconcebida idea de lo que quieres que sea, y cuando, por ejemplo, no estás escuchando la respuesta que tú quieres, que es la que coincide con tu respuesta predeterminada, te molestas y rechazas y dices, no, está mal, ¿no? Y ese justo es para mí el problema y el mal de la humanidad. Ojo, el hecho de que la humanidad esté enferma, que sí lo está, definitivamente es una enfermedad espiritual que no religiosa, es una cuestión que tiene que ver con el terreno de la conciencia, puesto que la mayoría de los seres humanos viven en un estado de inconsciencia con respecto a su propio ego, es decir, que ni siquiera saben lo que es el ego como tal, y ni siquiera saben que son esclavos y víctimas de su ego y que por eso victimizan su realidad y la distorsionan tal cual a partir de los filtros ilusorios del ego. Ahorita voy a empezar a detallar un poco más estos detalles, ¿sí? Entonces, está el hecho de que esté enferma la humanidad, que sí lo está. Uno, no significa que no tenga valor. O sea, tú tienes un hijo o una pareja o un ser amado, un padre, alguien, un amigo, alguien que tú quieres, y el hecho de que esa persona esté sufriendo una enfermedad no lo hace menos valioso. Al contrario, de alguna manera hasta te preocupas más y te pones más compasivo porque deseas aliviar su dolor y su enfermedad y su sufrimiento. ¿Estamos? El hecho de que la humanidad esté enferma y que lo llamemos así no tiene nada de malo. Lo malo es ignorar para que no suene feo y no decir y empezar a pensar, no está enferma la humanidad, eso es muy negativo. Si no te das cuenta que estás enfermo, no vas a buscar la sanación. Muchas personas sufren heridas que si no es que la mayoría, y si no es que me atrevo a decir que todos los seres humanos tenemos heridas emocionales. Todos hemos sufrido cuestiones desde niños, frustraciones,
desamores, falta del amor incondicional, agresiones. Todos hemos sufrido y a partir de esa herida primigenia, esas heridas infantiles que son emocionales y espirituales, se empezó a desarrollar. Además hubo violencia psicológica en el sentido de que sufriste programaciones y condicionamientos, además de, pues no se diga, de todo el sufrimiento emocional, el desprecio, la violencia a la que has estado expuesto y a la falta del amor y el cariño incondicional que mereces. Toda esa herida, de esa herida surge este árbol llamado ego, que no es otra cosa más que un estado de inconsciencia. Las personas que luego presentan problemas de personalidad, de carácter, de comportamiento, que son, digamos, volvamos a decir de esta manera, ¿no? Que son medio más cabronas y medio más culeras, ojetes, ¿no? O sea, que se pasan de lanza con los demás, que pueden ser agresivos, aprovechados, o sea, gente gandalla, que no es gente gandalla. Vamos a puntualizar, es gente que tiene actitudes gandallas, porque no hay nadie que sea totalmente gandalla, porque esa gente que es gandalla, esas personas que son gandallas, con sus seres amados no son gandallas, solo son gandallas para con los demás. Entonces, en ese sentido, tienen comportamientos egoístas. Entonces, tenemos que entender eso. Pero esas personas son las que no van a ir a terapia, las que no van a ir a sesiones de coaching o no van a conseguir un guía y un orientador y un maestro que les pueda apoyar en su proceso de autoconocimiento, liberación, sanación emocional, llámese como quieran, ¿no? Son los que como lo he dicho yo, son los que más consejos te dan porque creen que saben cuando no saben, porque ni siquiera saben, no son conscientes de que viven en un estado de conciencia reactivo y no creativo. ¿Cuál es la diferencia? El creativo ha trascendido la prisión ilusoria de su ego y el reactivo solo reacciona de acuerdo a cuando su ego se siente amenazado. Entonces, toda esta cuestión nos lleva a una enfermedad, ¿sí? La enfermedad es la inconsciencia, y no me refiero a conciencia ecológica, conciencia social, conciencia política, conciencia del otro, todo eso, ese tipo de conciencias o sea, conciencia social, que tiene como un adjetivo es darnos cuenta de un problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, el problema de la economía, conciencia económica, conciencia ecológica, no tires basura, no contamines, ¿sí? Conciencia sexual, no abuses, ¿sí? O sea, todo esto es conciencia sobre algo, es ser conscientes, darte cuenta de que existe un problema y ponerle un poco de responsabilidad. Cuando yo hablo de conciencia, en términos de filosofía de la conciencia, hablo de un estado que está más allá de la mente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el ser humano, la enfermedad del ser humano es que vive encerrada en su propia mente y no puede acceder al terreno de la conciencia cósmica, la conciencia universal, la conciencia espiritual, digamos. Esa es la enfermedad. Y por eso muchas personas actúan en este mundo, que cada vez somos más, que somos 8,000 millones de seres humanos, pues tenemos un desorden, ¿me explico? Porque cada quien piensa para sí mismo, de una manera egoísta, atrapada por las prisiones ilusorias del ego, y cada quien está viendo por sí, incluso hasta con sus familiares, hasta con sus parejas, hasta con sus seres queridos, al final de cuentas no renuncian al sí te quiero, pero pues no me conviene a mí, ¿me explico? O sea, y de que sufras tú, que sufra yo, y casi siempre estamos mintiendo, porque el ego eso es lo que hace. Y cuando tú eres víctima de tu ego, dejas que el ego tome las riendas y el control de tu vida. Y tú no eres consciente de eso. O sea, ese estado inconsciente que es cuando dices, esta persona vive dormida, no es que sea literal sonámbula, sino que está en estado de vigilia, como estás viendo ahorita que estás viendo el video, o yo que lo estoy haciendo, estamos en estado de vigilia. Pero hay muchas personas que están dormidas. Hay muchas personas con las cuales hablo y dicen, pero es que tienen tanto miedo a la muerte. Y yo les digo,
Tienen tanto miedo a la muerte. ¿Sabes quiénes le tienen más miedo a la muerte? Aquellos que ya están muertos en vida, porque ni siquiera han despertado, ni siquiera han verdaderamente nacido. O sea, el hecho de que yo haya nacido un 17 de febrero de 1976 no significa que mi verdadero despertar haya sido ese día, porque de hecho ese día nací despierto como un ser consciente, libre de programaciones y condicionamientos porque todavía no había ego, y poco a poco, conforme fui sufriendo decepciones, frustraciones, miedos, preocupaciones y demás, se fue formando este celador inconsciente al interior de mi mente que se llama ego, ¿sí? Y ese ego me llevó a más dramas, a más sufrimiento, a preocupaciones, a angustias, a enfermedades, a culpar a otros de mi suerte incluso, inculpar a Dios de mi destino y este tipo de cosas que haces cuando eres un esclavo de tu propio ego, que eres esclavo de esa enfermedad. Todos los maestros espirituales lo que han querido hacer no ha sido enseñarte a que seas buena persona o darte un manual de buen comportamiento, porque el buen comportamiento vendría dictado por la sociedad, ¿sí? Y hay muchas personas que dicen, sí, pero para eso existen estas leyes. Pero eso no significa que tú despiertes y que tú ya no sufras. O sea, tú puedes ser una parte muy, muy funcional de la sociedad y aún así ser totalmente infeliz. Tú no naciste para ayudar a la sociedad. Ahora, si eres un elemento funcional y además eres feliz, pues bienvenido, ¿me explico? Sin embargo, muchas personas se vuelven funcionales para la sociedad solo porque sacan provecho para sí mismo. Me explico, es como decir, yo soy empresario o soy trabajador y trabajo de acuerdo a los cánones sociales, profesionales, económicos, entonces aporto a la sociedad y digamos, pues muestro una conducta positiva y saludable, pero lo estás haciendo porque llevas agua a tu molino, ¿me explico? O sea, porque te conviene, ¿estamos? Y muchas personas aún así se dan cuenta, y esto le pasa mucho a gente que luego tiene éxito profesional y económico, que de pronto se dan cuenta que si no han despertado realmente, entonces dices, oye, yo trabajo y hice lo que la religión me dijo, lo que la familia me dijo, lo que la sociedad me dijo, y yo sigo sin ser feliz, ¿no? ¿Qué pasa? Seguí todas las normas, hice lo que se me pidió, lo hice, y de todos modos no alcanzo la felicidad. Y es cuando empiezan a recorrer el camino del autoconocimiento, el trabajo interior, el trabajo de la conciencia, porque entienden que el dinero no es la felicidad, el éxito no es la felicidad. En todo caso, la felicidad es el éxito, no el éxito es la felicidad. ¿Estamos? Porque tú puedes tener dinero y sobre todo sucede mucho con personas que tienen más carencias económicas, que fundan su esperanza de bienestar, que no es felicidad, es solo bienestar, decir, oye, viviría más, un poco más desahogado si tuviera más ingresos, un mejor salario, etcétera, ¿no? Pero, y ya no están ni pensando en la felicidad, nomás están pensando en que ya no tengan el agua hasta el cuello, ¿me explico? Pero eso, el no tener problemas no significa que eso sea la felicidad, porque ya en el terreno y en el reino de la conciencia, incluso puedes seguir teniendo problemas, pero tu felicidad es totalmente inmutable. Entonces, la mayoría de las personas ni siquiera creen ya en el amor y piensan, yo ya ni me relaciono, no creo en los humanos, mejor me aíslo, no creo en la felicidad es un mito, y ya están tan metidos en esa prisión, que es la prisión del ego, que definitivamente ya no más luchan para su propio bienestar, o sea, para su tranquilidad, ni siquiera por la felicidad como tal, ¿no? Y en eso, literal, consiste la enfermedad del ser humano. Entonces, ¿está enferma la humanidad? Por supuesto que sí. ¿Qué hay que hacer para sanar? Conciencia, amor, felicidad, trabajar en descubrir realmente. Para eso necesitas obviamente un maestro espiritual, un maestro de la realidad, alguien que te oriente, alguien que haya despertado y que te enseñe a salir de la trampa y del laberinto de la inconsciencia del ego, ¿sí? Porque tu misión en esta vida es ser feliz. Ser feliz es despertar hasta que despiertes, y despiertes de esta prisión ilusoria, vas a alcanzar esta felicidad,
porque a eso viniste a esta vida, a la realización completa de tu ser, que tiene que ver con por eso la rueda del samsara en esta idea budista, de que reencarnas porque no lo conseguiste en tu anterior vida, digamos. Entonces vuelves a reencarnar porque tienes otra oportunidad, solo que en esta otra oportunidad olvidas lo que pasó en la anterior y entonces vuelves a vivir para y a través del ego y otra vez la cajeteas y lo tienes que volver a reencarnar y así hasta que alcances el nirvana. Y entonces cuando ya alcances el nirvana, alcances la realización plena de todo y pues ya eres la felicidad y la conciencia como tal, ¿no? Entonces el sufrimiento desaparece de ti de manera definitiva, ¿no? Entonces, pero todo eso no lo vas a poder hacer si tú consideras que no está enferma la humanidad. O sea, porque dirías, ¿qué le tengo que sanar si no está enferma? Así somos todos, ¿no? Pero pues sí, por eso la humanidad, nadie está diciendo que tú estamos hablando de la humanidad, el estado general de la humanidad, es por eso, si no, date una vuelta por las redes sociales y vas a ver si estás o no a las noticias, a cualquier página de internet, googlea, métete a las noticias de Google y dime si no está enferma la humanidad, por supuesto que sí lo está, ¿no? Pero por eso tenemos que trabajar y no en los otros, cada uno en nosotros mismos. Regálale a la humanidad y al mundo algo bello y maravilloso que es un neurótico menos. Regálale un ser consciente, amoroso y libre de las presiones de su ego. Yo soy Carlos Reyes y esto fue Desapendejamiento Mágico.